entiendo que ustedes convendrán conmigo en que hay grupos de prensa que sí atacan, sí cuestionan, claramente tienen sus intereses vinculados, por ejemplo, a la publicidad estatal y a X cosas, pero hay medios de comunicación que no tienen la culpa de la incapacidad del presidente, por ejemplo, para elegir ministros, para plantear políticas públicas razonables y ejecutarlas y fomentar el desarrollo del país. Vamos un poco analizando, Katiuska, desde la opinión de las regiones sobre lo que fue el mensaje a la nación del presidente de la República el día de hoy ante el Congreso de la República. Muy bien, y estamos por eso conectados con Patrick Emanuel Pérez, analista político cusqueño, al cual le damos la bienvenida aquí en nuestro programa Me Llamo Perú. Señor Emanuel Pérez, buenas noches, bienvenido a Exitosa. Buenas noches, Katiuska y Pedro, muchas gracias por la invitación. Por favor, ¿cuál es su percepción sobre lo que dijo el presidente de la República a lo largo de esas casi 2 horas de mensaje a la nación? Bueno, respecto de la forma del mensaje, yo creo que hay todavía un espíritu muy confrontacional. Creo que el presidente Pedro Castillo tiene solamente como estrategia de defensa el atacar al adversario. En este caso como enemigo, ni siquiera como adversario político, porque claramente no toda la prensa es igual. Yo entiendo que ustedes convendrán conmigo en que hay grupos de prensa que sí atacan, sí cuestionan, claramente tienen sus intereses vinculados, por ejemplo, a la publicidad estatal y a X cosas, pero hay medios de comunicación que no tienen la culpa de la incapacidad del presidente, por ejemplo, para elegir ministros, para plantear políticas públicas razonables y ejecutarlas y fomentar el desarrollo del país. Esa es su más grande responsabilidad, y a partir de que él ataca y cuestiona un poco a la oposición, cuestiona al grupo, a unos grupos de poder, cuestiona a la prensa, no hace un mea culpa, no tiene una capacidad de reflexión suficiente para asumir su responsabilidad de manera clara. Lo dijo en una línea: sí, acepto la responsabilidad de algunas malas designaciones o que algunas personas hayan abusado de la confianza. Pero esa es su responsabilidad. Debió haber partido por eso y a lo mejor debió haber sido mucho más enfático en esta situación. No lo hizo y creo que eso denota un poco más de lo mismo. Ya en las 86 páginas, cuando uno las lee o las ha escuchado en el mensaje de esta mañana, creo que él aborda aspectos o aprovecha para abordar aspectos que son parte del piloto automático, ¿no? Por lo menos así lo advierto yo. Los resultados económicos, si bien parten, por ejemplo, de la decisión política de que él haya mantenido a Velarde en el Banco Central y la política fiscal, la política monetaria, también en la misma línea del Ministerio de Economía, hayan seguido y hayan continuado y hayan generado todavía algún nivel de crecimiento en el país, eso más bien me parece una suerte de resultado por inercia, o sea, por no hacer, por omisión. No hago, continúo la rienda y esto es lo que sucede. Pero más bien donde él había hecho promesas muy significativas, como en el sector salud, en el sector educación, la segunda reforma agraria en el ministerio de este sector, no hay resultados concretos y es por eso que la gente, y particularmente en Cusco, en el interior, empieza a notar un poco de insatisfacción con su gobierno. Claramente todavía se ve que el Congreso es el principal obstáculo, pero no se están cumpliendo las promesas. Y a esto hay que sumar excusas, ¿no? El hecho de que, como ustedes lo decían bien, el presidente no ha sabido deslindar de los actos de corrupción. Acá hay una cuestión, la responsabilidad política que poco se aborda, porque lo que se está haciendo en nuestro país es politizar la investigación o las investigaciones, que ya son aparentemente varias, las que se siguen contra el presidente de la República. Él no ha sabido deslindar, ni siquiera ha leído la parte pertinente de su mensaje a la nación, y si es que él dice que va a impulsar una política anticorrupción en el sistema de justicia y transversal a otros organismos constitucionales y demás, pues tendría que fortalecerlos, darles recursos a través de los sectores respectivos y no obstruir en las labores de estos, como que aparentemente está sucediendo. Y ese es el mayor inconveniente, porque sus relaciones con su sobrino, su exsecretario general, sus ministros cuestionados, parten de su acción. Señora Emanuel, o parten de su omisión de control. Así es. Por favor, quiero volver al tema del mensaje presidencial. El señor Pedro Castillo es el presidente de todos los peruanos, pero siendo sinceros, hay un sector que lo llevó justamente a estar pues ahora en Palacio de Gobierno. Es el sector de izquierda radical, el sector de Vladimir Cerrón. ¿Cree usted que los votantes del presidente Pedro Castillo están satisfechos con este mensaje cuando no se ha hablado de asamblea constituyente, que es justamente lo que gritaba las calles
calles el día de hoy por parte de los que vinieron a apoyar al presidente en las afueras del Congreso de la República. El tema, por ejemplo, del cierre del Congreso, por supuesto que no se mencionó, y el presidente tenía más bien un discurso en el tema económico. Yo sé que ha dicho algunas falacias, sé que no ha sido específico, sé que ha dado cifras que no contrastan con la realidad, pero ha hecho una invitación a la empresa privada, ha hablado de la minería, ha dicho que paguen los tributos. No es el discurso de Cerrón, y eso él lo ha dicho mediante Twitter. Ha dicho que es un discurso vacío y que se aleja completamente del ideario programa. Respecto a la primera parte, hay algo que diferenciar. En la primera vuelta, digamos que una suerte de izquierda radical peruana votó por él, pero esta no alcanzó ni siquiera el 20%. Y el resultado que más bien lo llevó al poder es el de la segunda vuelta, en el que muchas personas ya votaron o actuaron por una suerte de antivoto. Hay que diferenciar eso. Yo diría que los primeros deberían ser los más grandes decepcionados, porque son ellos quienes tenían esta suerte de ideología que deviene del Partido de Perú Libre. Primera cuestión. El poder se asume a partir de la segunda vuelta, y ahí hay una mezcolanza de opciones a nivel electoral que le dan la votación. Ha dicho cosas obviamente muy genéricas. Hay empresas mineras que no han pagado tributos por gestión de este gobierno. Han pagado tributos porque les conviene pagar tributos por un tema de imagen empresarial, y si ellos ganan sus juicios tarde o temprano, recuperarán el dinero que en su momento pagaron por adelantado y por así decirlo, porque eso es lo que estaba declarado. Y de ahí en más cuestiones del crecimiento, que como les decía es un tema de piloto automático. Pero veamos, para ver si realmente el presidente está decepcionando o no, uno desde la lectura interna, por lo menos en el sur del Perú, diría yo que quienes sí se están sintiendo decepcionados en este momento son los pequeños comerciantes, los agricultores y parte del sector educación. Pero, por ejemplo, no sucede eso tanto con el sector trabajo, porque a mí me sorprende que más bien el presidente no haya sido más enfático en decir que en este primer año, por ejemplo, incrementó el mínimo vital, creo que lo dijo de manera muy breve, ha hecho observaciones claras a la tercerización, que es algo que a los trabajadores beneficia, y eso es algo que no ha explotado. Y creo que ahí todavía tiene cierto nicho de apoyo. ¿Y por qué lo tiene? Porque los ciudadanos, a diferencia de la dinámica de la capital, de algunas otras ciudades, o de lo que sucede en Twitter, por ejemplo, la gente ve que la dinámica política no funciona bien por la obstrucción del Congreso. Y el Congreso obviamente no está funcionando mal, o no está funcionando bien. O sea, no ha podido hacer un consenso, digo yo, para tener una mesa directiva que le dé 87 votos para que en el hipotético caso que el presidente Castillo pase a una situación más gravosa en cuanto a su proceso penal, pueda ser vacado por permanente incapacidad moral. El Congreso ni siquiera es capaz de eso. Entonces, sostener eso, el hecho de que haya observado el proyecto de la SUNEDU y que haya dicho que va a apoyar la reforma universitaria de uno u otro modo, así como los procesos en el sector educativo, todavía le muestran algo. Yo creo que no hay una decepción completa respecto de él, sino de toda la clase política, aunque sí la hay de él, está empezando a ver, y creo yo que la gota que podría derramar el vaso es que sus circunstancias vinculadas a un proceso penal agraven su situación y que las personas terminen de decepcionarse completamente. Patrick, pero vayamos al escenario social. Yo sé que podríamos pasarnos la noche el programa hablando de política, de la postura, la conducta que tuvo el presidente o que tiene en su accionar diario. Sin embargo, ¿cuánto impacta el mensaje o cuánto cala hondo el mensaje del día de hoy en la población, sobre todo la del sur? Por ejemplo, cuando habla de la masificación del gas, ¿puede el mensaje del presidente impactar fuertemente en ese anuncio de la masificación del gas, entendiendo que ni siquiera tampoco hizo referencia a la renegociación del contrato del gas de Camisea que inició el año pasado y que quedó en stand-by? ¿Puede existir alguna asimetría entre lo que dejó de hacer y lo que pretende hacer ahora? No renegoció contrato, pero anuncia masificación del gas. ¿Cómo podría explicársele eso a la gente, Patrick? No, yo creo que eso, por lo menos en Cusco, es algo que los ciudadanos ya escuchan. Bien, estamos conectados con Patrick Emanuel Pérez. Escuchamos, el asunto es, ¿qué sucede? Se había hablado de la renegociación del gas y respecto a la renegociación del gas nunca se planteó algo, pero estábamos hablando de que el señor Bellido era quien dirigía esto. Primera cuestión. Segunda cuestión, por ejemplo, en los megaproyectos de Cusco, el tema del aeropuerto y el tema del Hospital Antonio Lorena, que no se han visto destrabados y tampoco avanzan. Y hoy, es más, a Cusco se le prometió que va a haber un ferrocarril Cusco, Chinchero, Urubamba, como para vincular esto al aeropuerto. La gente no lo toma
pero creo yo que todavía no termina de creer al presidente respecto de la masificación del gas, porque eso ya no tiene que ver con cómo renegociamos contratos de explotación, sino en concreto con cómo hacemos que el gas llegue. A Cusco ha llegado, a diferencia de Lima, el gas recién hace un año, recién se están transformando vehículos, y en esta crisis de los combustibles, eso sí ha ayudado mucho a varias familias, sobre todo a gente vinculada al transporte, taxis y algún otro tipo de vehículos del servicio público. Y la gente ve que eso se está haciendo. Claro, que es paupérrimo, no tiene nada que ver con una planta de fraccionamiento, con que el gas se venda y se masifique, por ejemplo, para el uso doméstico o para la actividad empresarial. No, entonces creo que también ahí hay niveles de insatisfacción y se nota el incumplimiento. En este primer año yo creo que la reflexión de todos, por lo menos en el sur y en Cusco, es que el presidente no está cumpliendo. De hecho, en Cusco, y con ustedes lo hablábamos en una entrevista anterior, se han gestado las huelgas más fuertes para ver si el presidente, más allá del entorno político en el que se mueve, va a cumplir o no lo que ha dicho. Porque hoy también ha hecho un nuevo ofrecimiento que claramente no creo que pueda implementar, porque esto es algo que materialmente no se ha ejecutado respecto de los proyectos que he mencionado antes, ¿no? Bien, muchas gracias, Patrick Emanuel, analista político cusqueño. Gracias, Patrick, por tu participación y por supuesto que nos preguntamos dónde está este mensaje de descentralización con el cual el presidente comenzó su gobierno. Parece que ha quedado ausente. Bien, Patrick Emanuel Pérez, gracias por tu comunicación desde Cusco. Son las 7:29. Vamos a la pausa y regresamos con más aquí en Me Llamo Perú por Exitosa, la voz de la patria.